Vamos a tomar el contacto, nos vamos a mover hacia nuestro video wall porque tenemos ya a Gonzalo Montalva, quien es académico de la Universidad de Concepción y especialista en geotecnia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Comentar un poquito lo que es parte ya de, lamentablemente, un tema reiterativo. Está siendo muy afectado el suelo de la región del Biobío, la arcilla, que en gran parte de nuestro territorio está presente, ya está comenzando a emerger. Esto genera diversos problemas. Cuéntenos un poquito ya con todo lo que ha ocurrido, con la cantidad de agua acumulada, cómo se ve el panorama actual de nuestros suelos acá en la región. Uno de los problemas graves que causan las lluvias es el debilitamiento del suelo, no solamente de las arcillas, también de las arenas, y eso hace que estructuras de suelo, como por ejemplo los taludes donde se apoyan las casas o que están sobre otras viviendas, ¿no es cierto?, como hemos visto en otros fenómenos meteorológicos, causan daños e inclusive pérdida de las viviendas completas. Afortunadamente en este sistema frontal los problemas han sido de otra índole, ¿no es cierto?, porque estos problemas, los que menciono, muchas veces cobran vidas humanas, ¿no es cierto?, y pérdida de viviendas completas. Hay un tema que se está reiterando también en diferentes sectores. Nosotros lo pudimos ver y fuimos testigos de aquello en los sistemas frontales que estuvieron presentes hace algunas semanas atrás. Los deslizamientos de tierra están siendo algo constante, sobre todo en aquellos sectores que están justamente conviviendo o viviendo directamente en laderas de cerros. ¿Cómo está ahí también en particular justamente lo que significa, y lo hemos mencionado, convivir con el riesgo, pero con esta situación latente de que el suelo ceda y que cause algún tipo de problema? Así es. Como decía, afortunadamente en este sistema frontal no ha ocurrido, pero en otros sí, y la noticia de que las precipitaciones bajen el día de mañana es muy positivo, ¿no es cierto?, pero lo que no es tan positivo es que sigan las lluvias hasta el día domingo, lunes o inclusive martes, ¿no es cierto?, porque este proceso acumulativo de lluvia va a hacer que el suelo siga absorbiendo agua y siga debilitándose. Aun cuando las lluvias no sean tan fuertes como las de hoy día, ¿no es cierto?, podríamos tener fenómenos como los deslizamientos que tú mencionas. Vamos a pasar a otro tema relacionado, obviamente, pero que tiene relación con la adquisición de conocimiento en base a estas emergencias, pero también en relación a lo que ha sido ya el comportamiento de los suelos con la sequía, con estos eventos y con todo el panorama que tenemos acá a nivel nacional y a nivel regional. ¿Cómo ha estado también la variación en aquello, la evolución en los últimos 10 años, quizás una proyección, si es que se puede hacer? Difícil hacer proyecciones para los próximos 10 años, digamos, o la evolución en los anteriores. La larga sequía que hemos tenido, ¿no es cierto?, nos ha hecho por una parte olvidarnos como sociedad de que este es nuestro clima, ¿cierto? Y por otro lado también hay efectos del cambio climático que hacen que las precipitaciones sean más intensas, ¿no es cierto?, cae un volumen alto de lluvia, ¿no es cierto?, en corto tiempo, y eso hace que se exacerben algunos de los daños. Pero tal vez una de las cosas importantes de mencionar es lo que ha ocurrido con los incendios forestales, que también desafortunadamente hemos tenido en los veranos anteriores, y eso ayuda a que al haber deforestación, cuando llueve intensamente como ahora, el agua pueda infiltrar en el suelo, o sea, se pueda meter dentro del suelo de manera con mucho más facilidad, y eso facilita que en vez de escurrir el agua por la superficie, entre el suelo, debilite zonas más profundas del suelo y entonces se pueda deslizar, ¿no es cierto?, y tener consecuencias en algunos casos menores, ¿no es cierto?, como bloqueos de carreteras que después se pueden despejar, ¿no es cierto?, pero en otros casos mucho más serias, ¿no es cierto?, inclusive pérdida de vida humana. Y en torno también a la interrelación que tienen los ecosistemas, por ejemplo, acá nuestros cuerpos de agua están conectados, y lo que significa también, por ejemplo, esta isoterma un poco más alta, que quiere decir que también nieva en sectores, o sea, llueve en sectores donde acostumbradamente podemos ver nieve. ¿Cómo esto también genera diferentes cambios en los suelos, pero en cada uno de los sectores en cuales se habita, dependiendo obviamente ahí la territorialidad y cada característica de cada uno? Pero cómo también se generan estos diversos cambios producto de lo que estamos viendo ahora en este tránsito del fenómeno del Niño al fenómeno de la Niña. Claro.
Es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Todos los televidentes saben, ¿no es cierto?, que cuando la isoterma está más arriba, entonces eso va a generar no solamente la lluvia, sino que también vamos a tener derretimiento de nieve, ¿no es cierto? Pero tal vez algo que no todo el mundo sabe es que estos deslizamientos de tierra, ¿no es cierto?, que ocurren no solamente en taludes naturales, también en taludes hechos por el hombre, ¿no es cierto?, como embalses, ¿no es cierto?, o depósitos, ¿no es cierto?, mineros o de otra índole, ¿no es cierto?, inclusive en la región nuestra, tienen mucho más susceptibilidad y hay mucho más estadística de fallas cuando hay derretimiento de nieve. Esto está asociado a varios fenómenos, ¿no es cierto?, pero el principal es que hay una cantidad de agua grande, ¿no es cierto?, que infiltra rápidamente, ¿no es cierto?, en el proceso de derretimiento. ¿Y esto cambia algo en la biodiversidad quizá que existe? ¿Podemos ver quizás que comience a haber cierta vegetación o cierto animal en territorios donde antes quizás no se estaban explorando? No, la verdad que no soy experto en biodiversidad, digamos, preferiría no aventurarme ahí. Pero en torno a los suelos, a los nutrientes que hay, que se mueven justamente con toda esta remoción de masa, con este cambio que vemos. Bueno, los procesos de remoción en masa son fenómenos naturales, ¿no es cierto? El suelo, eso tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Es parte del proceso geológico, ¿no es cierto?, de la evolución del paisaje, ¿no es cierto? Eso tiene que ocurrir y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, no es algo que nosotros podamos siquiera evitar, ¿no es cierto? Lo que tenemos que preocuparnos es de evitar que eso afecte a las personas, ¿no es cierto?, de manera trágica como hemos visto en el pasado. Y por lo tanto la evolución del suelo, ¿no es cierto?, como que se mueva de un lado hacia otro, ¿no es cierto?, y que cambien sus características inclusive biológicas, ¿no es cierto?, no debería ser algo que nos preocupe mucho, ¿no es cierto?, en este aspecto, ¿no es cierto? La sequía y otros fenómenos, ¿no es cierto?, pueden ser más graves. Y desde la perspectiva de la territorialidad, de lo que significa justamente lo que habíamos dicho antes, convivir con estos sectores, con estos terrenos, con las propiedades de cada uno de los espacios en los que se habita. ¿Cómo también se comienza ya a trabajar aquella perspectiva considerando, que nosotros estamos en constante crecimiento, la ciudad, la sociedad está en constante crecimiento, somos más siempre, no menos, entonces empezamos a ocupar también cada vez más espacios? ¿Cómo se comienza también a tomar aquello en perspectiva para justamente la habitabilidad de cada uno de los territorios? Pues desde la perspectiva de la prevención de desastres, ¿no es cierto?, como tú dices, la territorialidad, ¿no es cierto?, cada vez ocupamos más espacio y lo que el ser humano hace naturalmente, ¿no es cierto?, es ubicarse en los mejores lugares posibles primero. Y los mejores lugares, por ejemplo, tienen que ver con que haya agua, ¿no es cierto?, porque vivimos con agua, sin agua no hay vida, ¿no es cierto?, pero también podemos transportar el agua a otros lugares, etcétera, ¿no es cierto?, y vamos cada vez ocupando terrenos que son menos óptimos para la vida, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, pensando en nuestros desastres naturales que incluyen no solo inundaciones, ¿no es cierto?, vientos fuertes como los que hemos tenido en estas semanas, ¿no es cierto?, sino que también otros, ¿no es cierto?, como terremotos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que de vez en cuando nos recuerdan, ¿no es cierto?, que vivimos también en el país más sísmico del mundo. Cada vez esas poblaciones nuevas, ¿no es cierto?, que se van ocupando, ¿no es cierto?, están sujetas a mayores riesgos porque están en terrenos que son más susceptibles de inundaciones, más susceptibles de daños por terremotos, de daños por deslizamientos de tierra, ¿no es cierto? Estamos hablando en general de lo que podemos ver en la superficie. Pero ¿qué pasa a nivel subterráneo con estas eventualidades que estamos viendo? ¿Que también hay un cambio o cuáles son ahí las modificaciones que ocurren a nivel ya de lo que no podemos ver? Hay muchas cosas. Cuando uno se mueve de un lugar a otro, ¿no es cierto?, por supuesto tiene sitios distintos que en superficie se pueden ver igual, ¿no es cierto?, pero hay lugares dentro de los mismos que han estado mostrando ustedes en el noticiero, ¿no es cierto?, que tienen características muy diferentes unos de otros y sujetos a una amenaza como inundaciones o como un terremoto, por ejemplo, van a responder de manera muy distinta. Y ahora, ¿cómo van cambiando con estos procesos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de sequía, ¿no es cierto?, después de inundaciones como esta, ¿no es cierto?, en algunos casos van a ir debilitando el suelo, ¿no es cierto?, y en otros casos lo único que va a pasar es que va a fluctuar, por ejemplo, el nivel freático, o sea, el nivel del agua
¿cierto? Va a subir, ¿no es cierto? Por supuesto, porque ha llovido mucho, ¿cierto? Y después, una vez que pare, ¿no es cierto?, va a volver a bajar, ¿no es cierto?, regulado con el nivel de los ríos, ¿no es cierto?, que es el que controla esos niveles. Claro, y hay harto que ahondar también en el tema de las aguas subterráneas, que es un área de estudio que se está generando ahora en cuanto a la utilidad también que puede tener a futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada, y también en poder conversar acerca de otra de las aristas que es parte de lo que estamos viviendo ahora y obviamente también es parte de un área del conocimiento que se genera acá desde la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matías.